A ver, entonces, les decía que esta clase 9 la vamos a dedicar a este tema que está pendiente para cerrar ya el resultado de aprendizaje anterior. Este tema le vamos a ver como la serie de Taylor. De aquí salen dos versiones, ¿no? La serie de Taylor y la serie de Maclaurin. En este caso estaríamos con dos series de Maclaurin, la del binomio y la que va a salir de aquí. A ver, partimos de esta función básica en la que podemos formar una sucesión de constantes que multiplican a variables que van incrementando, ¿no?, su potencia. De esta manera, para tener finalmente un enésimo término, una constante n multiplicada por la variable elevada a la n. Esta forma de aquí nos sirve para poder establecer razonamientos de derivación infinita. Ustedes saben que la derivada, ¿no?, también se maneja en el sentido de que podemos hacer derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior son aquellas en las que ya no se deriva solamente una vez la función, sino que se puede continuar derivando la función derivada. En este caso, la primera derivada de la función básica que se ha establecido sería la derivada término a término de cada uno de ellos, de los sumandos que conforman la función. La derivada de c sub 0 pues sería 0. La derivada de c1x a la 1 sería c1. La derivada de c2x al cuadrado sería 2c2x a la 1, más la siguiente sería 3c3x al cuadrado, y así sucesivamente. La derivada de c sub nx a la n sería n que baja, c sub n que multiplica, y x quedaría elevado a la n menos 1. Esa sería la primera derivada de esta función. Aquí puedo practicar las derivadas de orden superior, por el hecho de que al ser una función polinomial, no tengo restricciones para seguir derivando. Entonces, la siguiente derivada sería la derivada segunda, ¿no? Segunda derivada o derivada segunda de la función prima, o de la primera derivada. La derivada de 0, pues sería 0. La derivada de C1 sería 0. La derivada de 2c2x sería 2c2. La derivada de 3c3x al cuadrado sería 2 por 3 por c3 x al x, ¿no?, x a la 2 menos 1, más, a ver, aquí debió haber existido un cuarto término, ¿no?, que hubiera surgido de la derivada de c4x a la cuarta, ¿no es cierto? Entonces aquí hubiera sido 4c4x al cubo, ¿no es cierto? 4c4x al cubo. Ese 4, ¿no?, se mantendría, ¿no? Ese 4 se mantendría, el x al cubo de aquí bajaría, ¿no es cierto? Sería 3. Y luego tendría el C4, ¿no? Y el x quedaría elevado al cuadrado. Sería el siguiente, aquel que no aparece, ¿no? Y así sucesivamente. La derivada de esta de aquí, del nuevo último término, ¿no es cierto?, sería n. Este bajaría como n menos 1. El c sub n se mantendría. Y el x quedaría elevado a la n menos 2. Veamos si ya puedo ir teniendo una secuencia. Llegamos hasta la tercera.
La derivada de 0 obviamente es 0, la derivada de una constante vuelve a ser 0. Y las derivadas que tendría que ir acumulando ahora serían desde aquí. Este 1 de aquí bajaría multiplicando al 2, ¿no es cierto? Quedaría 1. No le debería poner, pero pongámosle porque no voy a hacer que luego necesito acá para saber cuántos términos tienen que haber. En este caso tendrían que haber 3. Sería 1 por 2 y por 3. Por C3. Esa sería la nueva primera constante. La de aquí bajaría el 2. A multiplicar el 3 sería 2 por 3 por 4. ¿No? C4. X elevado a la 1. X. Pero bueno, le dejaré con... A ver, veamos si aquí, sin necesidad de depender de la derivada que iba bajando, puedo intuir cuál sería el siguiente término. ¿No? Como aquí partí de 1, aquí partí de 2, el siguiente, como yo sé que el siguiente sería x al cubo, pues seguramente tendré que partir de 3. Y como necesito 3 términos, ¿no?, del siguiente, seguramente está formado por el producto de 3 por 4 y por 5. Es decir, la siguiente potencia que bajó, ¿no?, o la que viene bajando, sería de un x a la quinta. Justamente el x a la quinta es el siguiente de este, ¿no? Hubiera tenido acá un C5x a la quinta, que es el que hubiera venido bajando desde acá. Entonces sí puedo intuir el valor para el siguiente de este, que sería el x al cuadrado, ¿no? El siguiente de este, que sería el x al cuadrado, y así sucesivamente hasta el enésimo. Profe, faltaría la constante número 5. Perdón. 3, 4, 5. Sí, muchas gracias. Y el enésimo, pues bajaría el n menos 2. Necesitaría 3 términos del producto, que sería n por n menos 1 por n menos 2. C sub n x a la n menos 3. Y así podría continuar, ¿no es cierto?, estableciendo las derivadas de esta función polinomial inicial. El siguiente razonamiento que voy a hacer es qué pasaría si es que yo quiero saber cuál es la función en un valor determinado. Claro, va a depender cuánto valga x, esto se podría complicar. El valor más sencillo tal vez para determinar cuánto valdría la función sería que x sea el valor de 0. Si es que x fuera 0, no sería difícil averiguar cuánto vale la función f de 0. La función f de 0 sería la constante c sub 0 más c1 por 0 más todo lo que venga posteriormente. Voy a poner solo la primera. Solo en la primera voy a poner todos, porque si no se hace ocioso. Solamente pondría esta para que se vea, ¿no? C3, 0 al cubo, y así. Este valor de aquí sería C sub n por 0 a la n. Como estos valores ya no suman, en realidad sería irrelevante ponerlos o no. Lo que está quedando es que la función en el valor de 0 toma el valor de la primera constante. Si yo aplico el mismo razonamiento en la siguiente, la f de 0, ¿no es cierto? Este ya no le pondré el C1, la f', perdón, ¿no? La f' de 0. Sería el primer valor C1. El siguiente ya no suma, así que ya no voy a hacer esto, porque sería 2 C sub 2 por 0. 3 C sub 3 por 0 al cuadrado. El siguiente sería f' de 0 es C1. F segunda de 0
según esto de aquí, ¿no? Sumaría hasta 12, 2. F tercera de 0. Sumaría hasta 1 por 2 por 3 es 3. Aquí tal vez omití, ¿no? Aquí sería 1 por C1. Acá sería 1 por 2 y por C2. No le altera, ¿no es cierto? 1 por 2 es 2, 1, C1 es C1. ¿Para qué? Para conservar la secuencia de cuántos términos multiplican a la constante. La derivada cuarta de 0, si yo sigo esta secuencia, sería 1 por 2 por 3 y por 4, C4. Llegaré hasta la quinta. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5, C5. ¿Hasta qué derivada yo podría hacer? Podría ser hasta la derivada enésima, ¿no es cierto? De 0. Esta derivada enésima de 0 sería, conservando esta secuencia, a ver, fíjense, el último valor coincide con, ¿no? Coincide con el subíndice de la constante. Por lo tanto, sería 1 por 2 por 3, etcétera, hasta el término n de C sub n. Otra forma de escribir lo mismo de la segunda derivada, o bueno, desde la primera derivada, sería de que el valor de 1 es lo mismo que decir 1 factorial de C1. 1 por 2 es 2 factorial de C2. 1 por 2 y por 3 es 3 factorial de C3. Hasta 4 sería 4 factorial de C4. Hasta 5 sería 5 factorial de C5. Y así, 1 por 2 por 3 hasta n no sería más que n factorial de C sub n. Aquí, el primer valor, aquí como no hay valor que le multiplique, podría suponer que es 1 por C0. Ustedes acuérdense que 1 es lo mismo que 0 factorial. Es decir, ya habíamos hecho la definición de que 0 factorial es igual a 1. Por lo tanto, aquí también se cumple la regla. Aquí no sería 0, sería 0 factorial por C sub 0, que sería 1 por C sub 0, queda C sub 0 mismo. Es decir, no se viola esta regla aquí. Esto nos permite escribir los valores de C. Es decir, de aquí, sabiendo que f' de 0 es igual a 1 por C sub 1. ¿Cuánto valdría C sub 1? C sub 1 sería este 1 factorial que pasa dividiendo al f' de 0. Sería f' de 0 sobre 1 factorial. Si se cumple la regla aquí, C2 sería f segunda de 0 sobre 2 factorial. Y así tendría para C3 f tercera de 0 sobre 3 factorial y sucesivamente hasta despejarse sub n. C sub n sería, el n factorial pasaría dividiendo, sería la función en su derivada enésima de x dividido para el valor de n factorial. Esta construcción de aquí me permite repreguntarme sobre la función original, esta función polinomial. Es decir, yo podría reescribir esta función polinomial
en base de los razonamientos, ¿no?, que he hecho para los valores de las constantes. Como a cada constante, ¿no?, el subíndice le acompaña la potencia de la x. Entonces, otra forma de escribir esta función sería la siguiente. A ver, creo que sí se ve aquí, ¿no? Otra forma de escribir la f de x, sustituyendo cada valor de c, sería el siguiente. El c sub 0 lo hubiera despejado también como f de 0 sobre 0 factorial. Eso sería c sub 0, es decir, en lugar de escribir c sub 0, puede haber escrito f 0, es decir, la función original de 0, dividido para 0 factorial. Eso es c sub 0. Más el siguiente valor es c1. C1 es la primera derivada en 0, dividido para 1 factorial, y multiplicado, según esto, por x a la potencia de la n del contador, que sería x a la 1. Más C2, que sería este valor de y, f segunda, de 0 sobre 2 factorial por x al contador, que sería cuadrado. Ya no necesitaría seguir viendo acá, porque ya establecí la secuencia. En todo caso, vemos que se cumpliría, que el siguiente sería 3, tercera derivada en 0, de la función dividido para 3 factorial, multiplicado por x al cubo. Voy a llevar un poquito el final de vía y hoja. ¿Cuál sería el enésimo? Siguiendo esta secuencia, el valor enésimo sería la derivada enésima de la función en 0, dividido para n factorial, eso sería c sub n, c sub n de x, multiplicado por el x elevado a la potencia enésima. Eso quiere decir que yo tenía dos formas de escribir la función. Lo que he hecho es un procedimiento de derivadas infinitas para poder establecer los valores de las constantes y escribir esta función de forma alternativa, esta función polinomial de esta forma alternativa. Ahora, la suma de esto va a ser la función original. ¿Cómo podría escribir eso? La función f de x. Podría reescribirla sabiendo que la suma de esta secuencia va a ser la función. La suma de esta secuencia, o la sumatoria de esta secuencia. La sumatoria de esta secuencia arrancaría en 0. Desde que n es igual a 0, ¿no?, hasta el infinito de la función, que terminaría en n, en derivada enésima, ¿no?, sustituyendo el valor de x por el valor de 0, ¿no?, y dividiendo eso para el n, para el contador factorial, multiplicado por x a la n. A ver, esto sería el recuento. Han habido dos formas de escribir la función. Esta sería la forma más abreviada.
Es decir, puedo establecer una fórmula de sumatoria para una función. Eso es lo importante, porque ustedes recuérdense que una de las características principales eh, del estudio que estamos haciendo de las series es el hecho de que podemos hacer dos cosas, ¿no? Primero, determinar su convergencia y divergencia. Me quedo con las convergentes. Una vez que me quedo con las convergentes, el siguiente problema es determinar su suma. Esa suma, ¿no? Se establecería aquí. Pero a su vez, esa suma la puedo convertir en una función, ¿no? De las funciones que yo ya he estudiado en el cálculo. Entonces, ese estudio de funciones se hace compatible con el estudio de las series que estoy haciendo. Estoy logrando que el cálculo se encuentre con las series a través de convertir las sumatorias en funciones. Esta sería una forma de lograr eso también. Hemos visto algunas, ¿no? Vamos a seguir trabajando en ello, pero es importante que ya cada una de esas conclusiones que yo voy obteniendo ya tome un nombre propio. Entonces, esta de aquí, ¿no? Es una forma de función a la que le vamos a asignar ya un nombre propio. Dejemos para ponerle los nombres al final. Muy bien. Otra forma de función, un poquitín más compleja, sería la función de aquí, en la que el valor de x, ¿no? Tiene asimismo una constante que le afecta. Esto ya habíamos establecido en funciones polinómicas anteriormente, así que no será difícil establecer de que una forma alternativa de esto sería la siguiente. A ver, C sub 0 se mantendrá. C sub 1 se mantendrá. El valor de x se alteraría. ¿Qué pasa si es que x no está sola? Si no, x está afectada por el valor de una constante. Le voy a llamar a esa constante, le voy a llamar a. Menos a en la primera potencia. Más c sub 2. X menos a al cuadrado. Más c sub 3. X menos a al cubo. Y así. Perdón, hasta c sub 4. X menos a la y. A ver, podría repetir nuevamente todo este proceso, ¿no? Pero como ya vimos cómo se hace, voy a establecer eh, algunas conclusiones ya en forma un poco más directa. A ver, si yo continuaría derivando, ¿no es cierto? Esto empezaría a bajar hasta una derivada enésima, es decir, a ver, voy a hacer unos 2 o 3. Esta sería 0, esta sería C1, esta sería 2C2, X menos A. La siguiente sería 3C3, X menos A, al cuadrado, ¿no es cierto? Este de aquí sería importante colocando, este de aquí sería N, ¿no? C sub N, a ver, este de aquí era M. N por C sub N, X menos a la N menos 1. En las siguientes derivadas, la segunda, ¿no? Este valor de aquí ya será 0, y este de aquí sería 2C2, esta sería la nueva constante. La cuarta derivada, y así, ¿no? Este de aquí sería n por n menos 1.
C sub n, x menos a la n menos 2. La tercera, según esto, vendría del C3, es decir, sería a ver, este de aquí estaba como 2, pero da lo mismo que sea 1 por 2, ¿no? En la tercera necesitábamos 3, acuérdense. Comenzando con el 2, que sería 2 por 3 por 4. ¿No es cierto? A ver, perdón. 1 por 2 y por 3 es 3. En la cuarta necesitaríamos 4, sería 1 por 2 por 3 por 4 C4. Y así hasta el enésimo de acá, ¿no? Que sería 1 por 2 hasta n por C sub. La pregunta sería ahora, ¿cuánto vale, no, C sub n? El valor de C sub n para esto seguiría siendo el f enésimo ¿no es cierto? El f enésimo de la función, ¿no? En x dividido para el n factorial. Pero lo que ha cambiado es que el x, ¿no? Ya no está solo, sino que el x tiene está afectado o restado por la constante a. Entonces, rearmando eso para intentar escribir una nueva f de x, ¿no? Tendría que intentar hacerlo, pero ya no para un x igual a 0. Es decir, lo que tendría que rearmar para hallar estas funciones primas tendría que ser en el valor x igual a, porque de esa manera conseguiría que el valor de x, ¿no? Cada valor de x aquí, al ser sustituido en a, haga el a menos a, para que esta diferencia sea 0 y poderme quedar solo con estas constantes y poder establecer esto. Es decir, este sub n, ¿no? Tendría sentido que sea calculado para un valor de x que sea igual que a. Es decir, cambiaría este x por el valor de a. Esa sería la diferencia entre el razonamiento de acá y el razonamiento que ahora tengo que establecer, ¿no? Para las funciones. Partiendo de aquí. ¿Por qué cambiamos A, profe? Sí, dígame. ¿Por qué cambiamos a A? ¿Esa es la pregunta? Sí, profe, no lo entendí bien esa parte. ¿Por qué tomamos el A? Ya. A ver. El razonamiento que hicimos acá, en realidad, las derivadas solamente me servían hasta establecer la primera constante. ¿Por qué? Porque hice este cambio. Es decir, en lugar de mantener la variable x, ¿no? Cambié esa variable x por 0. Y de esa manera, todos los términos posteriores con x se eliminaron y solamente me quedaron las constantes. Entonces, una vez que establecí que x era igual a 0, ya no me quedaba analizar la f de x, sino la f de 0. Porque como x cambia por 0, analizo la f de 0. Y una vez que analizo la f de 0, ¿no? Me quedo solamente con los valores de las constantes. Esto, para la derivada enésima, en 0, me lleva a la conclusión de que c sub n es igual, ¿no?
Aquí le puse mal, ¿no? Sí, tienes razón, aquí le puse mal. Porque esto de aquí funciona siempre y cuando el valor de x sea 0. Esta fórmula de aquí no era con x, sino era con 0. Es decir, armé el razonamiento de tal manera que me quedé con la constante establecida en base a la derivada, al valor de la derivada, siempre y cuando la función sustituida en esta derivada para el valor de x sea 0 sobre n factorial. Con eso yo logré eliminar estos de acá. ¿Se acuerdan que les dije? Solamente voy a poner en el primero porque sería innecesario para el resto, en vista de que solamente me interesa el valor de la constante. Entonces, acá ya no pasé tiempo con estos valores porque para qué los voy a considerar si a fin de cuentas lo que me interesa es solo la constante. Entonces, esa constante la mantuve y despejé el valor de c sub n. Entonces, ahora el razonamiento era, perfecto. Si aquí ya no va a ser el valor de x y tampoco va a ser el valor de 0, ¿cuánto debería ser la x para que se puedan eliminar estos valores? Para que estos valores se puedan eliminar, el x tiene que ser sustituido por a, porque a menos a es 0 y ya no actuaría ni aquí ni en las derivadas posteriores. Usted se fija, si sustituye a en cada uno de ellos, lo que consigue es que todo esto se elimine. Lo mismo pasaría en la segunda Profe, derivada. entonces no sería Cn igual a F al... Sí, se sube n igual a la función en la derivada enésima en la que el valor de x se sustituye por a dividido para n factorial. Sí, aquí me había equivocado, no era x, era 0, y aquí no es de x, sino es a. Profe, ¿no sería ahí X menos A? La función, ¿no? La función que yo armaría sería una función x menos a, o en x menos a. Si es que le pone A sería una constante, y si es que le pone X menos A con X igual a A sería F de 0. Entonces, si quiere hacer F de 0 sería X menos A con la condición de que X sea igual a A. En la parte Sí, de eso abajo sería solo le pone correcto A, si es que sería la una función, constante cualquiera y sí, lo que usted me dice, no sí, lo que usted me dice sería correcto si es que el valor de x, en lugar de sustituir como x, sería x menos a. Entonces, si yo le pongo que x vale a, esto ya sería f de 0. Pero no es esa la idea es armar una función que dependa de x simplemente. O sea, esa función sí depende de x, Ah, ya, profe. porque la única Ya le variable es comprendí. x. Ujú. Si sustituyo por a, entonces es a menos a, se hace 0, y todas estas se eliminan. Y la función tiene incidencia en el valor de a, cuando x vale a. ¿Ya? Bueno, ¿qué hago entonces con este valor de? Veamos si en este espacio. La función que yo tengo que, a ver, bueno, todavía se ve aquí, ¿no? La función a la que yo tengo que llegar es a esta de aquí. Veamos cómo puedo escribir las c con esta forma. Si es que n vale 0, pues creo que no va a funcionar así. Mejor. A ver, no. Voy a hacer así, ¿no? Voy a usar todo este espacio de acá para ir escribiendo por filas, porque ya no tengo más hoja. Pero no puedo perder la explicación. A ver, vamos a ir escribiendo desde la primera, ¿no? ¿Qué sería C sub 0? Voy a sustituir n por el contador. C sub 0 sería f derivada 0 sustituida en a dividido para 0 factorial. Eso sería C sub 0. Más C sub 1, que sería primera derivada
en A dividido para 1 factorial, multiplicado por X menos A. El siguiente sería C sub 2. C sub 2 sería segunda derivada en A dividido para 2 factorial X menos A al cuadrado. Voy a poner hasta el 3 y aquí la n. Sería derivada tercera en A dividido para 3 factorial X menos A al cubo. Y ahí sí, la C sub n de acá, que sería esta, derivada enésima en A sobre n factorial por X menos A al cubo. Esto de aquí viene a ser una nueva suma. ¿A qué sería igual esta suma de aquí? Esta sería una sumatoria desde que n es igual a 0 hasta el infinito de la función derivada enésima en A dividido para n factorial por X menos A. A ver, aquí era n. A la potencia n. Esto de aquí es esta función de acá. A esta sumatoria a la que yo le puedo asociar una función, ¿no? Se la va a denominar, la vamos a denominar, ¿no? Serie de Taylor. Si es que el valor de A es igual a 0, ustedes fíjense, si es que A fuera 0, no digo X, ¿no? Si es que A fuera 0, sería X menos 0 igual a X. Esto quedaría X a la N. Sería X a la N. Y aquí en lugar de A sería 0, porque dijimos que A sería 0. Si es que esto es 0 y esto es 0, fíjense que lo que obtendría sería esto de acá. Ya no hay A, y aquí el A es 0. Por lo tanto, esta serie de aquí es un caso particular. Este es un caso particular de este. De esta serie de Taylor. A esta de aquí le voy a llamar serie de Maclaurin. Quiere decir que Maclaurin tendría, según esto, tendría dos series, ¿no? Profe, una pregunta. Yo en la prueba utilicé justo esa serie de Maclaurin, la que recién acabamos de sacar, no sé si estará bien. ¿Ya? Estaría bien porque, o sea, todo el razonamiento que estaba ahí, yo utilicé ese para hacer la última pregunta del examen. Bueno, ya le revisaremos. Ya saben que yo no les obstaculizo los caminos que ustedes quieran seguir para resolver las situaciones, ¿ya? Llegamos entonces a estas dos conclusiones. Ahora será importante saber para qué sirve. Yo regreso a la hoja cuando necesite. Vamos a hacer dos ejemplos. El más clásico, ¿no? El más típico.
nosotros hemos trabajado con una función en la cual hemos omitido algunos razonamientos por el hecho de que no teníamos conocimientos de serie. Entonces, ahorita podemos establecer cuál sería la función que puede ser sustituida por real a x en forma de serie. Entonces, si yo considero f de x igual a la x, ¿cuál sería la construcción que yo tendría que hacer para serie de Taylor o serie de Maclaurin, ¿no?, de la función e a la x? Para eso, lo único que necesitaríamos son las primeras derivadas de las funciones. Esa es la ventaja de usar Taylor o Maclaurin. Maclaurin, como el caso particular de Taylor, ¿no? Porque ustedes saben que Maclaurin tiene también asociada la serie del binomio. La f' de x sería de aquí e a la x. La f segunda de x sería e a la x. Y así puedo seguir derivando infinitamente. Lo siguiente sería las funciones sustituidas en el valor que se requiere. Es decir, 0 para Maclaurin o A para Taylor. La más sencilla sería 0. Sería e a la 0. La primera derivada de 0 sería e a la 0. La segunda derivada de 0 sería e a la 0 y la tercera sería e a la 0. Es decir, todos estos valores se sustituirían por 1. Y ahora voy a poner la fórmula. No voy a ponerme a hacer de nuevo todo para la función. Ya hice en forma general. Por lo tanto, voy a utilizar ya la fórmula. Esta. La fórmula dice que la función se establecería mediante una suma partiendo desde n igual a 0. ¿No? ¿Cuál sería el primer valor? Bueno, si necesito letra. A ver. Más bien haré lo siguiente. Voy a poner aquí la fórmula general, ¿ya? La fórmula decía que la función puede ser sustituida por una sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de la derivada, ¿no?, enésima en 0 sobre n factorial por líquido. Como yo ya tengo las derivadas, la primera derivada tendría que ser sustituida por el valor de 1, ¿no?, sobre el 0 factorial. Más la siguiente, que sería cuando n vale, ¿no? A ver, la derivada primera fue en 0, ¿no? Sería la derivada 0, que era 1, dividido para 0 factorial. La siguiente sería la derivada 1. La derivada 1 también es 1. Dividido para 1 factorial por x. La siguiente vuelve a ser 1. Dividido para 2 factorial x al cuadrado, y así sucesivamente. Como siempre va a ser 1, si hasta la 3 fue 1, todos serán 1. Sobre 3 factorial x al cubo, y así sucesivamente. Hasta 1 sobre n factorial x a la n. Es decir, esta sumatoria de aquí yo la puedo reescribir como la sumatoria desde n igual a 0 hasta el infinito de 1 por x a la n sobre n factorial. Y esta función asociada de la que yo partí, ¿no?, fue la f de x igual e a la x.
Ese sería el... Tengo al fin ya la función asociada para e a la x. Esto me permitiría resolver de una vez el problema. Este sería, por Maclaurin, habría llegado a esta conclusión. Y fácilmente se puede llegar a establecer, ¿no?, la serie de Maclaurin para e a la x, pero también podría pensar cuál sería la serie de Taylor, ¿no?, para e a la x. A ver. Queriendo conservar e a la x, tendría el problema de que tendría que introducir el valor de a en la x. ¿Cómo podría ser? Para conservar el e a la x, introduciendo un valor de a, sería restando el valor de a y sumando el valor de a. Si yo les resto a y le sumo a, no le habría alterado y seguiría siendo e a la x. Si es que yo le pongo esto entre paréntesis, esto de aquí, en forma exponencial, le podría reescribir como e a la x menos a, que multiplica a e a la a. ¿Por qué? Por las reglas de los exponentes, yo puedo mantener la base y sumar las potencias. O también puedo separar. Es decir, e a la a es una constante que multiplicaría a e a la x menos a. Otra forma, e a la x, y esta de... Ya tengo entonces e a la x en la forma de e a la x menos a. El e a la x sería igual a e a la a, que multiplica a e a la x menos a. Y esto sería igual a e a la a, que multiplica a e a la a en la forma de Taylor, ¿no es cierto? ¿Y la forma de Taylor cuál es? La forma de Taylor era esta. Es decir, las derivadas, ¿no?, de la función en a. Y las derivadas de la función en a para x menos a va a ser e a la 0, y e a la 0 es 1. Por lo tanto, esto se podría escribir ¿cierto? Entonces podría reescribir como, según esto, sería 1 en a, ¿no es cierto?, dividido para en factorial por x menos a elevado a la n. A ver, sumatoria. En igual 0 hasta el infinito de x menos a la n. Es decir, podría tener una forma. Obviamente esta de aquí es mucho más sencilla que esta, pero tendría dos formas de escribir a la x. Esta forma sería Maclaurin. Esta es la forma x igual 0. Y esta forma, no me gustó cómo está, lo voy a poner, a ver, e a la x es igual e a la a, que multiplica la sumatoria desde n igual 0 hasta el infinito, ¿no?, de x menos a la n sobre n factorial. Desde que n es igual a 0, si voy a construir la serie, tendré un e a la x menos a.
Esto de aquí ocurre cuando x es igual a y esta sería la forma de Taylor para la misma e a la x. Profe, Sí, si aplica la misma, perdón, se aplica la ecuación que sacamos antes para la serie de Taylor, ¿sale lo mismo? eh, claro. Claro, esa sería Ah, sí, sí, ya le vi, esa sería la condición. el E a la A que está a la derecha Ah, no le veías. pasaría al otro lado. No, no, el E a la A que está antes del multiplicando pasaría al otro lado, dividiendo y quedaría E a la X menos A. Da lo mismo. Sí, E a la x sobre e a la a. sí. Claro, o sea, esta no es la misma que esta. No, Tendría que o estar sea, sería lo multiplicado por e a mismo. la a para que esto se convierta en esto. O sea, a lo que yo me refería es que obtendríamos lo mismo de abajo y es que arriba en vez de X le reemplazáramos simplemente X menos A. Ah, sí. Si es que aquí le reemplaza x menos a, esta de aquí quedaría dividido para e a la a. Dijo. Bueno, ¿y qué pasa con las trigonométricas, no es cierto? Que otras que son infinitas, así como las trascendentes, serían las trigonométricas. La función x, seno de x. La función f de x igual seno de x, ¿no? Tendría que ser derivada. Es decir, este procedimiento ya sería algorítmico, ¿no? ¿Cuál es el requisito para poder completar, sea como Maclaurin o sea como Taylor? Son las derivadas sucesivas. Las derivadas sucesivas hay que hacer unas 3 o 4 para ver si efectivamente se puede seguir derivando. Porque si la derivada se acaba, esto no aplica. La condición para Taylor o Maclaurin es que las derivadas sean infinitas. A ver. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Profe, ¿podría repetir la condición para series de Maclaurin? Lo último que dijo, no, yo no le escuché muy bien. Sí, lo que pasa es que mi internet se desestabilizó. Creo que ahí está. A ver, para poder aplicar esto, ¿no? ¿Cuál es la condición? A ver, voy a poner aquí primero. ¿A cuáles aplica? Esto aplica a funciones continuas, ¿no? Estas funciones tienen que ser continuas, ¿no? En un intervalo, no tienen que ser continuas de menos infinito a infinito, pero sí tienen que ser continuas en un intervalo determinado. Qué sé yo, de 0 a 1, de 1 a 5, es decir, ustedes tienen que establecer aquí el intervalo. Desde menos de R hasta R, supongamos, ¿no? Segunda, así como es factible derivar las funciones, ¿no? La derivabilidad debe ser infinita. Es decir, solo aplica a funciones que se pueden derivar una y otra vez sin que esas derivadas se agoten. Porque si las derivadas se agotan ya no pueden ser sustituidas, ¿no? En
la condición esta de aquí, ¿no? Para poder obtener las constantes, necesito saber en qué derivada voy. La primera, la segunda, la tercera, la enésima derivada. Como n tiende al infinito, la derivada infinita tiene que existir, o la derivada en infinito. Y eso aplica tanto para Maclaurin como para Taylor. Veamos, eso ya vimos que sí se cumplió acá. Con las trigonométricas también pasa, ¿no? La derivada de seno, coseno. La derivada de coseno, menos c. En x. La tercera derivada del seno sería coseno. Por menos. Voy a hacer la cuarta. La derivada del coseno sería menos c. Por menos. Entonces, nuevamente se vuelve repetitivo. Ahora tengo que saber cuánto vale. Si es que es... a ver, voy a aprovechar para hacer de una vez Taylor y Maclaurin. Primero Maclaurin, que es más sencillo. La derivada en serio sería seno de 0. Seno de 0 de 0. La f' de 0 sería en 0, coseno de 0. Coseno de 0 sería 1. Segunda derivada. En 0 sería seno de 0. Ya. Sigue siendo 0, pero le voy a conservar el signo para no perder la secuencia. La tercera derivada en 0 sería menos coseno de 0, menos 1. La siguiente, a ver, estoy en cuarta, sería derivada del seno de 0, que volvería a ser 0. A ver cómo se van a ir eliminando algunas. Voy a necesitar unas cuantas más para ver cuál mismo sería la secuencia. Voy a hacer la quinta. ¿No? En la quinta, como acabé aquí, la siguiente sería de coseno. Sería el coseno de 0, sería 1. En sexta, ¿no? En sexta sería menos 0. En séptima, ¿cierto? Sería menos 1. Y creo que hasta allí, ¿no? Porque iré teniendo 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Y ahora, en la fórmula. Esta fórmula de aquí es importante. Cuando n vale 0, la primera derivada, ¿no es cierto?, es 0 sobre 0 factorial x de la 0. La siguiente es cuando en la primera derivada de 0, primera derivada de 0 es 1 sobre 1 factorial x a la 1. La siguiente es menos 0. Ya no debería poner, pero sí, porque se está explicando y desde el punto de vista didáctico es necesario ver toda la secuencia para de allí sacar otras conclusiones. Eso es fundamental en serio. Armar todo de inicio para luego quedarse con el resumen. Con 2 sería menos 0. Que ni siquiera debería ponerlo, ¿no? Sobre 2 factorial. X al cuadrado. El siguiente sería menos 1 sobre, ponerle así, 3 factorial, x al cuadrado.
El siguiente sería 0 sobre 4 factorial x a la cuarta. El siguiente sería 1 sobre 5 factorial x a la quinta. Y ya volví al 1, ¿no es cierto? Entonces creo que está allí. A ver, estos se están eliminando. Y lo que me está quedando es 1 sobre 1 factorial x. El siguiente se está haciendo negativo. Está haciendo, a ver, lo voy a escribir así, más menos 1 sobre 3 factorial x al cubo. Es decir, van a desaparecer los pares. Eso es lo que está pasando. Siguiente sería más 1 sobre 5 factorial x a la séptima. Y el siguiente ya lo puedo hacer solo, porque sería menos 1 x a la quinta, perdón. Menos 1 sobre 7 factorial x a la séptima. Ya puedo escribir ahora sí el inicio. A ver. Como me estoy yendo hacia los impares. ¿No? Los impares se construyen con un... A ver, voy a poner primero el denominador, ¿no? Que es el más fácil, ¿no? Como el contador va a estar aquí. ¿Cómo puedo obtener 1, 3, 5? Puedo obtener con un par, al que le resto 1. Y esto, factorial. Un par al que le resto 1. Si es que comienzo en 1. Si es que comienzo en 0, sería el par al que le sumo 1. Como si voy a comenzar en 0, le añado 1. Este sería entonces el contador. Arriba voy a tener que el primero es positivo y el siguiente es negativo, es decir, cuando n es 0, tiene que ser más, y cuando n es 1, tiene que ser menos. Entonces, eso consigue siendo que el valor de menos 1 esté elevado a la potencia n, para que en 1 sea negativo y en 0, menos 1 a la 0, sea positivo. Menos 1 al cuadrado sería 2 por 2, 4. Sería 5. Y 2 menos 1 al cuadrado sería positivo. O sea, ahí sí estaría. Este sería el contador, el signo. Y me faltaría el x. Pero como el x ya coincide con el contador, pues ya es fácil. Es de x a la 2n más. Es decir, que mediante Taylor logré establecer el valor, o la serie más bien, para seno de x. Tal vez a eso se refería cuando me hacía la pregunta, ¿qué pasa si yo ya utilicé esto? Bueno, si ya se utilizó esto, aunque la idea era que vayan por el binomio, en todo caso ahí vemos cómo se ha utilizado lo que se pidió en ese momento. A ver, sería seno de x, sería una serie, ya es una función. Pero ahora sería una serie sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n por x a la 2n más 1 sobre 2n más 1 factorial. De esa manera, consigo que las funciones trigonométricas se conviertan en serie.
A ver. Eso nos puede servir para dos aspectos básicos, ¿no? El primero sería, ¿cuánto vale el seno de cualquier valor? Eso se podría ir a establecer porque puedo armar la serie. Por ejemplo, me podrían decir cuánto vale el seno de pi sobre 4. Seno de pi sobre 4 sustituyo x por pi sobre 4 y acá sustituyo x por pi sobre 4 en el desarrollo de la serie, es decir, aquí pi sobre 4 y pi sobre 4. Y tendría un aproximado del valor numérico. Pero, para poder estar seguro de que ustedes ya pueden convertir cualquier función trigonométrica o exponencial o trascendente en serie, sería primero que ustedes puedan efectivamente utilizar esto. Profe, Sí, y si por ejemplo tuviera el logaritmo natural de x al cuadrado, no se podría aplicar la serie de Maclaurin, ¿verdad? a ver. Logaritmo natural de x al cuadrado. Todo va a depender de que usted pueda obtener las derivadas. Es decir, la primera derivada de x, ¿no es cierto?, sería la derivada de esto. La derivada del logaritmo sería 1 sobre x al cuadrado por la derivada de dentro, que sería 2x. Eso sería 2 sobre x. La segunda derivada sería 2 sobre la derivada, 2 sobre x en derivada. Es decir, la derivada del numerador, 0, la derivada del denominador, 1. Menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. Es decir, menos 2 sobre x al cuadrado. La tercera derivada de x sería igual a la derivada de esto, que sería asimismo 0, menos el numerador por menos ese más, por la derivada de esto, que sería 2x, sobre esto al cuadrado, que sería x a la cuarta. Sería, a ver, podría ponerle 4, ¿no? Pero a veces hay que tener aquí cuidado porque se esconden allí las secuencias. Sería 2 por 2 sobre x a la cuarta. La derivada tercera, cuarta sería, de x sería igual. La derivada del numerador 0 menos el numerador, que sería 2 por 2. Por la derivada del denominador, que sería 4 por x al cubo. Sobre x al cuadrado de esto, que sería x a la octava. Esto me daría menos 2 por 2 por 4 sobre x a la quinta. La pregunta sería, ¿y hasta cuándo derivo? Tiene que derivar hasta que tenga una secuencia para el valor de x igual a 0. Aparentemente para el numerador estoy consiguiendo una secuencia, ¿no? Pero puede tener un inconveniente el rato que quiero sustituir el valor de x, porque lo siguiente sería, creo que aquí por el numerador ya hay secuencia. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es que la f' de 0 va a ser igual a 2 sobre 0. Y 2 sobre 0 no está definido, porque eso no es el límite. 2 sobre 0 simplemente es un error matemático y no me permite obtener el primer valor para el numerador de la constante. Como no puedo obtener el numerador de la constante, esto no aplicaría, ¿no? O no se podría obtener mediante esto. ¿Cómo sé yo que puedo obtener funciones
en base a este tipo de series por estas condiciones, ¿no? A ver, la función es continua. Aquí la función sí es continua, ¿no? Pero en sus derivadas, aunque sí hay una derivabilidad, ¿no? El momento que quiero sustituir el valor ya no se obtiene. Por lo tanto, eso de aquí, por Maclaurin, no sería factible de ser obtenido. Hay que hacer la prueba. Justamente ese sería el reto. A ver. Entrenemos un poco y bueno, estamos cerrando resultado y todo eso, pero en realidad todito esto lo vamos a tener que volver a utilizar en funciones especiales y en series de Fourier. Porque todo esto hay que convertirle a periódico. Y ese es todo un procedimiento. A ver, entonces, ahora conformémonos con que logremos sacar, por ejemplo, f de x igual coseno de x convertido a Maclaurin. ¿Ya? A ver, esta es la primera. Hagamos dos porque son procedimientos largos. La siguiente intentemos, ¿no? A ver. La tangente me puede dar un inconveniente por el hecho de que tiene denominador, ¿no? Aquí hay que tener cuidado con el denominador. A ver, f de x, hagamos esto de aquí, pero suponiendo que lo vamos a hacer para, no para Maclaurin, sino para Taylor. Es decir, f de x, hagamos que sea logaritmo natural de x, y ya sabemos que no va a funcionar para x igual a 0. Así que hagamos con Taylor, ¿no? Convertido a Taylor. Profe, disculpe, ¿Con? no se está viendo la página. Ah, perdón. Gracias. A igual a 1. Entonces, desarrollemos esto para Taylor. Y el valor de A, hagamos que sea 1. Y la tercera, vamos a esta integral. Después de haber hecho esto, ya sabrán cuál es. Coseno de x sobre x. Desde 1/2 hasta ya, este de aquí quedaría como tarea, no sé si me acuerdo, me hacen acuerdo el número. Tarea 7. Puede poner uno para este interciclo. Tarea, no, es que quiero cerrarle el 7, tarea profe. 7. Ah, sí, le olvidé que era el Cerremos tema. cerremos esto para en la siguiente ya encerrar. A ver, hagamos esto y volvamos a conversar de esto ya después de las retroalimentaciones que hagamos con las calificaciones. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Sí, En el tercer ejercicio, ¿qué debemos hacer? la integral. Como Ya, usted yo aquí va a encontrar la serie, Bueno. Ujú. entonces va a sustituir esa serie para hacer la integral término a término. ¿Por qué? Porque esta integral, así como está aquí, no puede hacerse. Entonces, Ya, listo. sustituye por la serie y hace la integral término a término de 1/2 a 1. Ya, comprendido. Ya. Profe, Sí. disculpe, una duda.
En el ejercicio que resolvió del seno de X, sacó solo para Maclaurin, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y cómo sería para Taylor? Aquí, en lugar de hacer para el valor de 0, vamos haciendo para un valor de A específico. Es decir, si es que el valor de A va a ser, por ejemplo, pi sobre 4, en base a esta fórmula de aquí, ustedes desarrollan sustituyendo en lugar de A el valor de pi sobre 4. Es lo mismo, solo que no sustituye el valor de 0, sino sustituye el valor de A que se establece. Por eso aquí estoy pidiendo que haga para Taylor, pero ya les doy el valor de A. Es decir, utilizamos la fórmula de Taylor para el Massley con el valor de A igual a 1. Veamos cómo les va en este y hacemos la retroalimentación en la clase que presentemos. ¿Hecho? Sí, profe. Ya, chicos, entonces eso seríamos. Nos vemos el día, cuando tenemos aquí el máster. Ya, toda la retroalimentación hay que seguir así. No damos por terminado. Bueno, eso sería entonces, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profe.